Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, ¿cómo estamos? De nueva cuenta en otra añoranza de electricistas. Como todos los lunes desde Radio ESME, agradeciendo a Iván Hernández, a todo el equipo de Radio ESME, que estas añoranzas puedan llegar, como se dice ahora, a la nube o al ciberespacio. Y que desde 2018 estamos grabando estas añoranzas, por lo cual ustedes desde su casa, desde su computadora, pueden ingresar y poner en YouTube. Creo que en Facebook también, pero yo lo encuentro más bueno, confieso, no lo he buscado bien en Facebook, pero aparece en YouTube, Añoranzas de Electricistas, y además de ver el día de hoy, de que se acaba junio, perdón, julio, se acaba julio, hoy me estaba equivocando, perdón. Pueden consultar los programas que quieran. Ya llevamos varios años, desde el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. 8 años. Hay 8 años de YouTube de añoranzas de electricistas. Pueden ver y ya me darán su opinión. Bueno, ya dije, después de agradecer a Radio ESME, porque siempre son los que han apoyado. Hace tiempo que no voy al estudio. Antes se grababa en el estudio del cuarto piso de Insurgentes y ya no he podido acudir ahí. Pero no importa. Aún así, este programa se transmite desde Radio ESME. Con la novedad, disculpen ustedes, pero hay una novedad. Un error que cometí sin querer, queriendo, como dice el gran filósofo. No, mejor no. Ese no. Podría de ser ese filósofo sin querer queriendo cuando estaba en Canal 8, cuando no era Televisa y cuando entonces era televisión del gobierno, aunque eran gobiernos priistas. Pero el director con el que empezó González Pedrero, el Chavo del Ocho, empecé siendo director González Pedrero, que fue un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y que además fue director de la Facultad de Ciencias Políticas. Fue mi maestro. Entonces podríamos decir que sí, sin querer queriendo, como decía el 8 de antes de ser Televisa. Un día, si quieren, les platico qué pasó ahí y por qué desaparece Imevisión y se convierte en TV Azteca, que es lo peor que puede haber en televisión. Pero bueno, ya me estoy desviando demasiado. El error que cometí el lunes pasado es que estuve enseñándoles la portada de la revista Lux del 75 aniversario y no quité de la pantalla una página en Word donde aparecía el índice y alguna explicación. Entonces, en un cuadrito pequeño, acá por donde está mi mano, aparecía, y yo creo que nadie se dio cuenta. Yo me di cuenta, creo que antier, que
quise ver en la pantalla de la tele, ya no sé, ya ven, ya no se llama tele, ahora se llama pantalla. Todavía no me acostumbro a las modernidades de estos tiempos, todavía no sé manejar bien el celular, pero bueno, es otro tema. Cometí ese error y yo tratándoles de explicar la problemática y la foto y no sé qué tanto. Así es que voy a enmendar ese error que tuve hace 8 días en la añoranza de electricistas y platicarles. Es más, voy a ampliar un poco lo que quería decir. En principio, hubo la hija de una compañera que en esta semana envié, no, la semana antepasada envié un programa, un escrito en YouTube, no, perdón, en WhatsApp a varios contactos que tengo del sindicato, un escrito sobre la extinción. Y yo le llamo a la extinción un golpe burgués. Quien quiso derrotar al ESME fue la burguesía. No es Calderón, no es el Estado, es la burguesía. Incluso diría yo la burguesía imperialista. Pero bueno, mucha gente dice que el borracho, que Calderón, cierto, pero lo mandaron a hacer eso. Y no digo que no fuera borracho, era borracho. Pero los intereses que defendió no son los propios particulares de Calderón, no. Es la burguesía imperialista que se quería aprovechar y privatizar toda la industria eléctrica. Se privatiza en todo el mundo. Por tanto, no es Calderón, son los gobiernos locales. Si quieren, son como está pasando ahora con Trump. Está tratando de imponer gobiernos. Los gobiernos progresistas quiere acabar con ellos. Entonces, sí, por supuesto, son los gobiernos locales, pero es el imperialismo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No es un golpe de el borracho Calderón ni su ilegalidad. Es un golpe de clase. Es la clase burguesa contra el proletariado. Y en este caso, el proletariado es el ESME. Y bueno, en el escrito que mandé, que se llama Golpe de clase, ahí explico qué es un golpe de la burguesía. Y hay que tener claridad en los conceptos. Por eso mi programa se llama Añoranzas, porque los conceptos principales del marxismo, del materialismo histórico, ya podría decir de mi tocayo por viejo, Carlos Marx, se están olvidando. Y es necesario, perdón, es preciso renovar los conceptos de Marx. Hoy más que nunca uno lee el manifiesto comunista, el manifiesto del Partido Comunista escrito en 1848, hace ya mucho tiempo, y lo lee uno y justamente es lo que está pasando hoy en día. Si alguna vez se dudó de que las hipótesis de Marx estaban presentes, esta época, en la era de Trump, época de guerra, época de injerencia, época de imperialismo, se comprueba sobre todo tanto el Capital, capítulo de la gran industria, tanto el Capital, la última parte del capítulo 1, el fetichismo de la mercancía, como los escritos económico-filosóficos de 1844. Hoy más que nunca hay que volver a leer a Marx y entender que lo que nos está pasando fue explicado por Marx desde aquellos años. Bueno, por eso digo yo que mi columna se llama Añoranzas. Añoro las categorías de análisis del momento político y económico actual de Carlos Marx. Por eso le llamo añoranzas.
tanto en mis columnas que escribí en periódicos como a las añoranzas de electricistas, porque estoy pensando que tenemos que entender las cosas desde Marx. Hoy más que nunca, el marxismo. Y hay varios marxistas que no hay que olvidar. Gramsci no se olvida, es marxismo. Trotsky es marxismo. Marx, él siempre dijo que no era marxismo, que era un aprendizaje de una interpretación del mundo. Esa interpretación del mundo está más vigente que nunca. Hay que seguirla. Hay unos estudios que están apareciendo, hay publicaciones que aparecen. No son marxistas. No son marxistas. No voy a decir nombres ni de lo que voy a narrar enseguida, porque por eso se dice que los tiempos contemporáneos son complicados de explicar. No porque no entienda uno, sino porque puede interpretarse de forma errónea, o porque, como decimos en México, hay pieles como jarrito de claquepaque, se quiebran al menor toque. En fin, recuerdo mucho hace años en una discusión con un compañero, el de las revoluciones de las canas, César Torruella, que me hablaba de un libro de una antropóloga y cuando yo lo leí sobre Necaxa era, y descubrí que no es marxista, que cuando uno lee con calma su tesis sobre la resistencia a Necaxa, se nota que no es marxista. Hay que leer cómo trabaja y cómo utiliza los conceptos. Un ejemplo, bueno, dos voy a poner. Un ejemplo, llegó al restaurante, hay un famoso edificio en Necaxa, no me acuerdo si es mueblería o está atrás de la mueblería, a una cuadra del jardincito, de la plaza de Necaxa. Es un hotel y abajo en la parte, es el único hotel que realmente, bueno, yo no sé ahora, pero en aquel tiempo es un hotel, el moderno, digamos, y abajo tiene un restaurante. Ella descubrió ahí, no sé si a 6, 8 jubilados, y se sienta 1 hora, quizá 2 horas a platicar con ellos. Ese es su método. Platica con pocos compañeros, con jubilados. Y como son jubilados, les cede todo el poder de la historia a lo que esos jubilados hicieran. Y de ahí lean su capítulo y se dan cuenta que una plática con unos compañeros de edad no necesariamente es hacer historia, es simplemente repetir lo que unos compañeros. No se sabe cuando uno es grande o no, si realmente fue un militante siempre de izquierda activo, si fue representante principal, si estuvo en el comité, subcomité, si representó a los de operación, si defendió a los canaleros, no se sabe. Solo son 8 militantes de edad. Bueno, afiliados, la crítica es que son o no militantes. Y les hace preguntas. Y lo que le dicen es verdad. Hay uno, hay un vecino de Necaxa Canaditas que le platicó que otro viejito, perdón por la expresión, le dijo, esa persona le dijo que el otro viejito es el que tuvo el cerebro, la ideología, la concepción, y que gracias a él, ese habitante de Necaxa Canaditas tuvo la idea de formar el sindicato. Y lo escribe en su tesis. Y dice que él es el fundador del ESME, que de ahí se fue a la capital
y difundió la idea. Mentira, mentira, pero está escrito. Pero repitió, no la verdad. Nunca vio al compañero, nunca lo vio, solo alguien le dijo que eso contaba a él y le creyó. En Necaxa nunca nos narra cómo son las asambleas, cada cuándo se reúne el comité, cómo funcionan, cuántos representantes hay o no representantes por áreas de trabajo, cada cuándo eran las asambleas de la resistencia, cuántos representantes quedaron, cuántos se fueron, cómo estaba dividido el pueblo, checó de verdad cuántos de qué departamento, contra cuántos de qué otro departamento, no se sabe. Lee uno la tesis y casi nadie se sabe la historia del ESME en Necaxa, o casi nadie se sabe la historia de Necaxa. Por ejemplo, yo visité por los años 70 Necaxa y descubrí todavía dos calles a la orilla del pueblo. Está la calle principal, donde son los desfiles del 1 de Mayo, las escuelas desfilan. Y cuando yo recorrí en la primera vez Necaxa, había casas de cartón. Todavía una calle sin pavimentar y casas de cartón, recordando la gran diferencia, la desigualdad tremenda que había entre Necaxa, Nuevo Necaxa y La Mesa. Hay una gran diferencia de modo de vida, tan solo a unos metros. En La Mesa, ¿cuántos ingenieros hay? ¿Cuántos mandan en Necaxa? ¿Cómo funciona Necaxa? ¿Cuántos manejan el Malacate? ¿Cuántos trabajadores han estado en el Malacate? Es hasta jubilarte, entras al Malacate y ya nunca sales de él. Entras de Seitero a Tepeshi o a la casa de máquinas de Necaxa. No preguntó esas cosas, esa tesis de Necaxa. Menos consultó las actas de asamblea de Necaxa. Si no trabajas eso, no estás haciendo buena historia. Entonces es importante entrevistar, platicar, pero hay que confrontar, hay que dar contexto a la información. Y de eso es lo que les quería decir. Mi capítulo que he querido um, presentar, que es de esta revista que ahora sí la van a poder ver, esta revista de 75 años, y yo les mostraba esta fotografía donde, donde Agustín Sánchez Delín está presidiendo la mesa en la Arena México. Los 75 años del sindicato fueron en la Arena México. ¿Cuántos saben que la asamblea de aniversario de los 75 años se hizo en la Arena México? ¿Ven? La primera asamblea que narro aquí en el capítulo de asambleas, ojalá recuerden ustedes que les enseña el capítulo. La primera asamblea que narro aquí es del 7 de enero de 1960. Aquí está en el capítulo de Crónica de Asambleas. Y les dije y les enseñé, pero no lo vieron, perdón. Lo que pongo aquí en Crónica de Asambleas es solamente unos párrafos. Fui a los libros actas y en una tarjeta sacaba libro por libro desde 1960 hasta 1989 el título y el tema de asambleas, fecha, título y asambleas, y ponía asamblea ordinaria,
asamblea local, asamblea extraordinaria, asamblea permanente, asamblea legislativa, y hay un párrafo. Está llena de párrafos este capítulo. Y yo les enseñaba, pero obviamente no lo vieron. Y consulté todos los libros de actas en una tarjeta, apuntaba los datos. Después de tener la tarjeta, lo escribí en la computadora. Consulté los libros de actas para hacer esta cronología y aún hoy, diría metodológicamente, de este resumen falta mucho por hacer, pero es fundamental para quien haga una historia del ESME, para saber lo que pasa en el ESME, consultar las asambleas. Si no consultas asambleas, tu historia es parcial. Les dije también que tengo un capítulo sobre la huelga del 87. Casi no hay escritos de la huelga del 87. Y entonces quien quiera saber de la huelga del 87 fue una crisis política profunda dentro del ESME. No voy a explicar porque no es la añoranza el tema, pero les enseñé el capítulo. Déjenles, quiero enseñar la portada, quiero enseñar ahora lo que no está. Aquí está el título y hay una fotografía. No la puedo acercar más, pero consulten esta revista en Lux. En esa fotografía aparece Víctor Sánchez platicando con compañeros de la planta de Necaxa. Dos compañeros y Víctor Sánchez. El de en medio, ojalá lograran ver, el de en medio es Víctor Sánchez. La anécdota, cuando yo llegué ahí, porque ya les dije, yo fui un mes después de que acabó la huelga, y recorrí todas las divisiones, Cuernavaca, Alameda, Tepustepec, Toluca, Pachuca y Necaxa. Cuando llegué a Necaxa, dejen ver si aparece la foto. Cuando llegué a Necaxa y pasé a operación, porque quien ordena, coordina, manda, por decir así, todo el trabajo de la planta de Necaxa es el operador central. Él es el que decide, él es el que coordina todos los trabajos. Y puede ser un buen sindicalista o un buen operador de la planta de Necaxa. Hablando de operadores, conocí a Chio Solís, ya jubilado. Roberto Chio Solís, de apellido chino. Creo que sus padres eran chinos. Nunca le pregunté por qué llegaron sus padres a Necaxa, pero Roberto Chio Solís fue operador de Necaxa. Y la biografía o los datos generales de Chio Solís muestran cuál era el camino para trabajar en Necaxa. Entrabas a la planta en los puestos más bajos, aceitero, iba subiendo de categoría. Él llegó a operador, desde abajo hasta operador. Y cosa curiosa, cuando tienes un puesto de operador, llegó a prosecretario general, subsecretario general. Necaxa es un pueblo chico. Casi siempre sucede que quien tiene el mayor puesto de trabajo en la planta de Necaxa llega a ser el presidente municipal. Chio Solís obtuvo esa categoría de trabajador y fue presidente municipal de Necaxa. Quien nos platicó la historia de Necaxa, quien se tituló con una tesis sobre Necaxa, no nos dice nada de cómo es esa escalada de proceso productivo, de presidencia municipal y de personal de confianza.
¿Cómo llegas a la presidencia municipal en Necaxa? Habría que ver qué pasaba en 2009. Pero la tradición en Necaxa casi siempre, durante años, fue el PRI. El PRI dominaba Necaxa. Conocí a los dirigentes del PRI, eran compañeros electricistas. Pero un día un compañero electricista no le gustó la decisión del PRI y dividió al PRI y formó el PAN. No había PAN durante muchos años. En Necaxa nunca hubo Partido Acción Nacional. Pero esa división, ese disgusto de un compañero, formó al PAN. Y entonces en Necaxa ya había PRI y PAN. Hubo una contienda muy fuerte entre dos grandes compañeros. No voy a decir quiénes. Los conozco a los dos que contendieron al candidato del PAN y al candidato del PRI. Un viejo militante que ya había sido parte del Comité Central ganó la presidencia municipal. Averigüen los datos. Pero sin esta historia, ¿cómo contar Necaxa? ¿Quiénes eran los propietarios de la mueblería, del viejo telito que hay ahí en Necaxa? ¿Cómo se adquiere vivienda en la mesa? ¿Cuántos trabajadores que tienen vivienda en la casa y cómo le pagaban o cómo se concedía? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cómo es propiamente las oficinas generales del superintendente Necaxa? ¿Por qué todavía existe una escalerita donde pagan la nómina como el viejo Porfiriato? ¿Cómo es Necaxa? ¿Cómo es la planta de Necaxa? ¿Cómo es la mesa? La mesa es increíble. Mientras el pueblo se ve diferente, se ve un pueblo mexicano. A veces cuando yo llegué había casuchas todavía. Entraba uno a la mesa, oh, parecía un barrio de Inglaterra. Un gran jardín, una planicie llena de pasto, con arbolitos, con flores, bien cuidada. La casa número uno, la del superintendente, se notaba la diferencia donde estaba el jefe de compañía de luz. La casa número uno, con cancha de tenis. Bueno, lo único que quiero decir en realidad es que estas asambleas que yo narro aquí, a este capítulo todavía se le puede sacar mucha información, mucha. La primera asamblea del 7 de enero de 1960, que es la primera que narro, es el pacto, hubo un gran pacto en 1960, pacto de solidaridad y ayuda mutua entre el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana y el Sindicato Mexicano de Electricistas. 1960. Venían de la derrota de 1958 de Demetrio Vallejo. El presidente López Mateos reprimió de manera brutal y encarceló a los ferrocarrileros, a los dirigentes ferrocarrileros en Lecumberri. Es contradictorio que 1960 vaya a ser el año de la nacionalización, pero lo es. El gran represor del movimiento de Vallejo es a la vez el presidente que nacionaliza la industria eléctrica. De eso no hablo aquí, pero hacer una revista de aniversario nos limita. No escribo aquí las limitaciones, pero me he dedicado a ir aclarando durante tantos años cada uno de los procesos,
Estas añoranzas de electricistas son para eso, para presentarles de nuevo el material y para un poquito. Podría yo agarrar aquí solo 3 párrafos de asambleas y, como se dice ahora, hacer una narrativa. Presenté un cuadro, consúltenlo en la añoranza pasada. Y lo primero que llamé la atención es que en 1968 solo hubo una asamblea en todo el año en el ESME, solo una sola asamblea de julio, la electoral, y refleja lo que pasó en 68. El ESME, a través de sus asambleas que no hubo, refleja la situación de Díaz Ordaz, de dónde estaba colocándose políticamente el sindicato y cómo oficialmente el ESME estuvo callado. Si vemos cómo se postula la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz, el ESME va a la asamblea del PRI y vota y despliega una gran propaganda a favor del candidato presidencial llamado Gustavo Díaz Ordaz. Está en los periódicos, no está en las asambleas, está en la revista Lux. Hay desplegados en los periódicos manifestando el apoyo. Eres el mejor candidato a la presidencia, oficialmente, dice el comité de aquellos años. Solo para decirles que aun cuando aquí están las asambleas, este trabajo sirve, da una orientación, es un esquema metodológico para precisar y para abundar. Es solo el punto para tratar el contexto. No hay contexto en este capítulo, pero sirve muy bien para saber cómo era. Aquí pueden consultar el cuadro que les puse de asambleas y saber en qué época o en qué momento un comité central está dedicado a la base cuando hace asambleas. Y está clarito, del 60 al 89. Además de esta foto, les enseñé la foto de adentro que nadie vio, que enseñé pero nadie vio. Y aquí está. Espero que la vean. En la foto más grande que está hasta abajo, están todos sentados. ¿Dónde crees que están? En Los Pinos, con el presidente de 1988. Para mí, ver la foto es tener claridad política. Obviamente, no hablo de esto porque cada foto o cada tema es hablar de una añoranza. Les comenté que el día que hizo la declaración Carlos Salinas de Gortari, una gran declaración en contra del movimiento obrero, la hizo en Necaxa. Esa semana que llega Carlos Salinas de Gortari al ESME, al salón de asambleas del ESME, yo estaba en la mesa. Hay un hotel que no se llama hotel. Yo no sé por qué le llaman casino. No le llaman hotel, pero es un hotel con muchas habitaciones. Yo conseguí que a mis alumnos nos prestaran para alojarnos ahí ese hotel de Necaxa. 38 alumnos y el profesor Víctor Sánchez y su ayudante Silvia Cabrera. Fuimos 4 días a hacer prácticas.
cómo se investiga, cómo es el pueblo, dónde trabajan, quiénes están. Y por coincidencia histórica, cuando estábamos en la mesa, llegó un helicóptero a la parte central del jardín de Necaxa y vimos bajar del helicóptero a Carlos Salinas de Gortari. Fuimos al pueblo, bajamos rápidamente la rampa, cruzamos el puente, el muro y llegamos al auditorio del ESME. No pudimos entrar, estaba lleno. Pero ahí Carlos Salinas de Gortari dijo, quien esté conmigo, bien. Quien está contra mí es mi enemigo. Y se refería a los sindicatos de la República Mexicana. Ese momento histórico no está escrito, no se dijo ahí, pero fue la parte política donde se decide quitarle la liquidación a Compañía de Luz y crear el nuevo organismo que sería el que va a liquidar Calderón. La gran contradicción. El presidente más neoliberal que tuvo México es el mismo presidente que quita la liquidación que creó en 1975 Luis Echeverría Álvarez, el del 2 de octubre. Es contexto, pero de todo eso, en estos casos luego no puede uno hablar, porque habría que entregar la revista y habría que hacer de lo existente una pequeña síntesis, pero de la síntesis hay que escudriñar. La síntesis es la representación de lo diverso, de lo complejo, de lo existente social e históricamente. Estoy presumiendo, perdón, estoy presumiendo, pero por eso son añoranzas. Les comenté que esta portada fue un concurso. La portada no la eligió el secretario de Educación, los de redacción de Lux o un servidor, no. Se lanzó una convocatoria para todos los trabajadores, cualquier trabajador de compañía de luz o miembro del sindicato, perdón, que quisiera hacer un dibujo de los 75 años, hizo su cartel y se presentaron, no me acuerdo si 15 o 30. De todos los carteles, este fue el que ganó. De Arturo, el compañero Arturo ganó, presentó su dibujo y el comité que eligió cuál era el ganador. Entonces, hasta la portada entonces tiene un objetivo. Y lo que yo quería señalar la vez pasada es que cada Lux, esta es la de 70 años, cada Lux tiene su momento histórico. Y yo diría al buen entendedor pocas palabras. 70 años, quién sabe quién era el secretario general. 75 años, quién sabe quién era el secretario general. Aquí hay una historia. Les conté que el secretario general de esta época me pidió, yo diría, ordenó, pero digamos que en los hechos fue, me pidió que quitara el capítulo de convenios departamentales, porque la flexibilización, el neoliberalismo a la estructura tanto del sindicato como de la empresa llegó con los convenios departamentales. El gran golpe al contrato colectivo se dio en esta época y yo tenía el capítulo de los convenios departamentales y se me pidió que lo quitara. En los hechos yo podría decir, se ordenó quitarlo.
pero las relaciones que he tenido en el sindicato desde años, como por ejemplo cuando cumplió 70 años el SME en 84. Y yo llegué al SME como estudiante en 1973-74. Y desde entonces he seguido en el SME. Y gracias a trabajar siempre como tener objetivo el sindicato, los trabajadores o la revista Lux, he logrado yo, un profesor de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, he logrado que se publiquen, digamos, estos dos libros, porque estas revistas son libros en realidad. La breve historia del ESME del 14 al 84 está aquí. Esta portada también fue de concurso. 70 años de democracia. Se lanzó la convocatoria y debería de decir, ahí sí diría que es una crítica, debería decir donde aparecen los capitulados o donde aparece el directorio de la revista aquí, en la parte baja debería decir quién fue el que ganó el concurso. De este no me acuerdo. De este fue Arturo Contreras, sí lo recuerdo, pero no dice. Ah, no, sí dice, perdón. Aquí sí dice en la revista. En la parte donde aparecen los nombres dice nuestra portada, cartel ganador del primer lugar en el concurso de carteles realizado con motivo del 75 aniversario del ESME, autor Arturo Gómez Contreras de dibujo. Cada revista Lux, y yo le agregaría, y cada capítulo que he escrito tiene su momento histórico. Por ejemplo, en esta, insisto, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. En esta revista yo me llevaba muy mal con el secretario de Educación y Propaganda, pero en redacción estaba otro compañero. Ah, miren, si aparece el nombre, perdón, Francisco Rangel, el ganador del cartel. Y Uciel Lecona Santa María y Lima eran los de redacción Lux. Y Lima fue un compañero de mi generación en Prepa 2. Nos recordamos que él estuvo en Prepa 2 y yo también. Y él me acercó a Uciel Lecona. Y por ellos dos, no por el secretario de Educación y Propaganda, porque ellos dos, Lima y Lecona, me pidieron hacer algo para festejar los 70 años del ESME. Tuvieron la idea y yo tuve el ánimo de hacer este trabajo. Es un libro de 114 páginas. Y entonces la historia política es también mi historia política. Dependo mucho de cómo me llevo, cómo me relaciono con los trabajadores, con los representantes, con los secretarios. Y normalmente he sido fiel a la causa. Y hacer trabajos de investigación vinculados a la tarea del sindicato me han permitido esto. No podemos despegar
las relaciones que uno tiene, de la investigación social, del carácter político de la investigación con las relaciones políticas que uno mismo tiene. Como diría mi maestro Ricardo Posas, somos investigadores en acción con los sujetos que investigamos. El investigador se vincula y se relaciona, como diríamos metodológicamente, el sujeto con el objeto. El sujeto que investiga con el objeto electricista que hace la investigación. Siempre. No hay investigación neutral. Y por lo mismo, siempre la investigación es crítica. Tiene que ser crítica. O tiene que responder a la política del proletariado. Siempre. La investigación es puntual, pero debe difundirse. El objetivo de mis trabajos siempre ha sido difundir. En los años 80, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hacía congresos de historia regional a través del SESMO. El SESMO fue un organismo para hacer estudios de historia del movimiento obrero en todo el país. Paco Ignacio Taibo y su mujer, Paloma Sainz, trabajaron para el SESMO. Ellos oficialmente trabajaban en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Yo como académico salí a la convocatoria del SESMO y los congresos de historia obrera se hacían en provincia, a través de las universidades de cada estado. Salió la convocatoria para ir a Puebla, a la Universidad Autónoma de Puebla. Y fui al congreso y llevé una ponencia que gracias a la relación que tuve en el ESME se publicó este libro. La parte principal de este libro es mi ponencia que salió publicada en 3 tomos. En aquella época había muchos investigadores del movimiento obrero. 3 tomos de ponencias, tomos gruesos, publicados por la Universidad Autónoma de Puebla. Mi ponencia, que siempre me han criticado, reconozco. Casi todo el mundo lleva ponencias de 15, 10 cuartillas. Y un servidor, por desgracia, le doy prioridad a tratar de ser puntual, por no decir extenso. Mi ponencia es de 136 cuartillas. La publicó originalmente en esos 3 tomos. Segundo tomo de las investigaciones del movimiento obrero de la Universidad Autónoma de Puebla. Supongo que todavía se consigue en la biblioteca de allá o quizá en los libros viejos. Yo ahorita no les puedo mostrar, pero les podría traer el tomo de rojo, segundo tomo de esas congresos de historia obrera. Convencí a la gente del comité para que en 2007 hiciéramos un homenaje a Agustín Sánchez de Lí y convencí que publicáramos este libro. Pudo haber sido revista, no sé por qué, pero los convencí y salió este libro que se llama La solidaridad y la insurgencia obrera. Solidaridad electricista e insurgencia obrera. El tema principal es el periodo de Agustín Sánchez de Lin. Y en esta ponencia descubro que 2 electricistas muy famosos traicionan a Demetrio Vallejo. La Confederación Mexicana de Electricistas, creada en 1958,
que iba a ser el instrumento de apoyo político y solidario con Demetrio Vallejo, con la huelga ferrocarrilera a la que convocó el primer comité ejecutivo democrático de ferrocarrileros, convocó a la huelga. Y la Confederación Mexicana de Electricistas, dirigida en ese tiempo por Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván, traicionaron a Demetrio Vallejo. Esta época es la gran traición a Demetrio Vallejo. Y todo lo sé porque en algún archivo viejo del ESME encontré un folleto que se llama El charrismo sindical y la insurgencia ferroviaria, que aparece en este libro también. Para contrastar mi perspectiva, mi investigación e interpretación, puse este folleto, publicado en 1958 por la Confederación Mexicana de Electricistas. Y ahí está claramente diseñado. Sí que es el charrismo sindical, porque la definición clásica y la historia del charrismo sindical, la que muchos mencionan, oficialmente las han sacado de aquí y nadie se acuerda ya de este folleto. Y si lo ven bien, en el fondo trata de la traición del ESME, o si quieren, para personalizar, de Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván a Demetrio Vallejo. Se olvidan de eso. Es el estudio, una breve historia, es breve, a pesar de que tiene, ya les dije cuántas páginas, es breve, todavía falta mayor contexto, mayor claridad. Y por eso digo, faltan las actas. Yo de aquí saqué pocas actas para ubicar. Saqué la revista Lux, pero en muchas actas tenía una perspectiva Sánchez de Lin. Siempre fue el marxista, el trotskista. Todo el mundo lo consideraba democrático. Pero cuando dos representantes principales, el de Conexiones y la de Tabuladores, una mujer, Esperanza Limón, y el de Conexiones, Julio Pineda, criticaron duramente en varias asambleas al secretario general Agustín Sánchez de Lin. Se enojaba y criticaba a esos dos representantes, a Esperanza Limón y a Julio Pineda Hurtado. Está aquí y está en las asambleas. Finalmente, para completar esta historia, justamente revisando asambleas, hice esta otra, con los 93 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me encontré revisando los libros de actas la revisión de los estatutos de 1956. Todo está en el libro de actas. Esta revista está exclusivamente escrita con el contenido de las actas de 1956. Se llama El debate por la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas 1956, reforma de estatutos. Estos estatutos que están aquí narrados, sesión tras sesión de la Comisión Legislativa de Estatutos, con los nombres de todos los que participaron, porque saqué los nombres, saqué los representantes, quiénes fueron los representantes legisladores de cada departamento. Aquí está la lista.
Si alguien supo de los estatutos, fueron todas estas personas y se pueden consultar los nombres. Para mucha gente más ahora, seguramente ya no saben de muchos nombres. Cuando yo escribí esto, solo algunos jubilados seguían vivos. Pero hay nombres históricos aquí, cosa de, de leer, cosa de leer con calma. Otro día, si quieren, les leo los nombres de los repres. Pero también puse un cuadro, cuántos oradores participaban en cada sesión de la reforma de estatutos. Está la lista y la cantidad de veces que tomaron la palabra. Cuando uno compara los que tomaron la palabra y la cantidad de representantes, uno descubre que en las asambleas pocos compañeros hablan, pocos toman la palabra y la discusión casi siempre es de los mismos. ¿Quién habló más en la reforma de estatutos? El secretario general. Y está aquí, por números. ¿Cuántas veces habló cada quien? Quizá tuviera que hacer otra media revista más para decir exactamente cada cual qué puso, qué dijo, en qué momento. Pero están aquí las participaciones. Y todas estas 128 páginas dedicadas a la presentación lo más detallada posible de las asambleas legislativas del ESME. Esta es una prueba de que las asambleas se discute bastante y bien. A diferencia de este capítulo de acá, donde solo pongo el nombre, aquí está todo el contenido de la discusión. Entonces, trabajar con las asambleas es súper importante. Cuando yo hago una añoranza de un cachito de la historia, porque así lo prometí, porque en realidad una plática tiene que ser breve. No puedo contar de manera seguida porque puede ser aburrido. Entonces, eso me lo dijeron. Cuando uno graba un programa de YouTube o de radio, siempre se aconseja que sean breves, porque dice la comunicación que la gente se aburre. Y para mi desgracia, yo no hago guiones. Dicen que hay que hacer guiones. Y dicen que esto que hago de hacer así, mostrar, debe estar escrito en un guión. Al minuto 15 tienes que presentar la portada. Por ejemplo, esta portada quizá no la conozcan. Esta portada es una portada que preparó el compañero Felipe Sánchez. Es una fotografía del mural, del retrato de la burguesía. Al verlo así no parece, es un acercamiento muy interesante. Se ve el 93 y luego parece un soldado, es un militar atacando a los obreros. Para ubicar bien esta fotografía hay que ir a ver el mural, retrato de la burguesía en las escaleras de Antonio Caso 45. Insisto, para manejar la dinámica interna, leyendo la discusión de los estatutos, inventé unas gráficas, esquemas de relación dinámica de lo que plantea cómo es una asamblea, a dónde va el orden, dónde se discute y demás. Puse varios dentro de esta revista. Y en concreto, entonces, ¿qué le falta a esta revista?
Todas las revistas, yo diría, son buen producto, pero son parciales. Faltan cosas. Pero en sí, quien lea esta revista le va a gustar. Por supuesto que le va a gustar. Porque estoy narrando sesión tras sesión. Bueno, estoy sacando el dato que sale en la Asamblea Legislativa, perdón, Comisión Legislativa de Estatutos. Y entonces platico cómo fue la reforma, según el libro de actas. No invento nada. Descubrí las 15 sesiones de la Legislativa de Estatutos y pensé, puedo escribir una ponencia. Y me gustó, me agradó y sé que mucha gente no sabe cómo se reformaron los estatutos en 1900. Y entonces dije, esto es importante para los trabajadores. Y volví a convencer al secretario de Educación, al secretario general, de hacer otra revista a los 93 años del ESME, la investigación al servicio de los trabajadores. ¿A través de qué? De la revista Lux, como dice su título, la revista de los trabajadores. No sé cuántos investigadores de movimiento obrero hayan conseguido que la revista oficial del sindicato donde trabajan se publique y entonces cuando se publican se imprimen y se reparten. Un libro tiene máximo 1000 ejemplares, 500. Saber que le llega esta revista a 10,000, aprendí que la sociología está al servicio de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprendí desde el inicio en 1973 que la investigación que yo iniciaba iba a ser para difusión con los trabajadores. Y qué mayor difusión que su propia revista. ¿Por qué? Porque se publicaban muchos, muchos ejemplares. De hecho, ahora, si uno pudiera publicar, diría que se repita la edición de esta como libro o revista, otra vez esta, porque seguramente pocos llegan a la biblioteca y nada más conveniente que se vuelva a editar y se vuelvan a repartir como en los viejos tiempos de estas revistas, como esta que se repartió en la Arena México. Si se repartió para la Arena México, vayan a ver cuántos caben en la Arena México. Y entonces es una gran satisfacción que se publiquen estos números y se repartan durante la asamblea del 14 de diciembre, cuando el ESME cumplió 75 años. Bueno, solo decir que el capítulo de asambleas o las asambleas, en especial los libros de actas de asamblea, son importantísimos para hacer la historia del ESME. Recuerden que escribí el libro Surgimiento del Sindicalismo Electricista, que trata de la fecha 14 de diciembre de 1914 a agosto de 1917, 3 años. Y la guía fundamental de esa investigación fueron las actas, el libro de actas de asambleas, porque el ESME tiene esa cualidad.
desde la primera acta del 14 de diciembre de 1914, está en el libro de actas. Y entonces saca uno, digámoslo así, el resumen, como aquí, y tienes una guía, tienes un esquema. Y bueno, en este caso se desarrolla un poquito más el esquema y esa te sirve, como a mí me sirvió en 1900, las actas de 1915, para saber en qué fecha voy al periódico. Que si ahí dice, se declara la huelga, iba a la hemeroteca y encontraba los periódicos donde se declaraba la huelga. Que se hizo el festejo en el teatro del primer año del ESME y aparece en los periódicos la invitación para que todo el mundo acuda al teatro donde se hizo la asamblea del primer año, el primer aniversario del ESME. Entonces, una guía fundamental de la investigación de electricistas es los libros de actas, porque están ahí, porque si están bien hechos los libros de actas, tienes toda la crónica interna, quién habla, quién participa, qué propone, cómo se desempeña, cuántos representantes hay, como lo que hice en la legislativa, cuántos y qué nombre tienen los representantes de qué departamento y después cuántos oradores hubo y de qué departamento eran. Y de la lista enorme de representantes, no todos hablaron en asamblea legislativa. Hay unos que destacan más. Es natural, es la forma política. Así es la dinámica política en el ESME. Nunca van a hablar todos, pero van a hablar los más capaces. O como pasó cuando hablé de la de oficinistas varios, Georgette Gómez, que era una oportunista de primera y que solo en las primeras horas, días de la legislativa de revisión de contrato, cuando ella le tocaba ser legisladora, asusaba para obtener dinero. Por eso hay varios artículos que están en Luxon y yo dije, la legislativa se está haciendo centavera. Y el mejor ejemplo de eso es Georgette Gómez, de oficinistas varios. Hoy ya de estar jubilada y le pido disculpas, pero así se comporta. En fin, y otra vez no traté mis asambleas de los 75 años, pero como les dije la vez pasada, yo presentaba así las cosas y vean esto y vean aquello. Y obviamente, al no quitar el escrito de la pantalla, nadie la vio. Pero ahora de esta manera quedó claro lo que quería mostrarles y la importancia, en este caso para el capítulo que estoy trabajando, quedó claro que es muy importante consultar las asambleas del ESME. Y finalmente les diría que los estatutos del 56 es la respuesta democrática al comité Macharro que hubo de 1942 a 1952, el Comité Charro de Juan José Rivera Rojas, como consecuencia de que él negó la democracia en el ESME, el movimiento de Verónica y la gente, el comité, los convocaron
a destitución lo destituyen y después de la destitución lo que venía era regresar a unos estatutos democráticos. Esta es la respuesta a Juan José Rivera Rojas y su comité. La respuesta al charrismo sindical de los años 50. La respuesta de que en el folleto que aparece aquí del charrismo sindical llegó al ESME en 1942 y el que se narra aquí es de 1958, cuando ya se había desterrado al charrismo en el ESME. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Nos vemos en otro lunes en otra añoranza de electricistas. Por ahí nos encontraremos.